Bienvenidos a otro programa más de Orgullo 4T, en donde buscamos tener espacios de discusión y reflexión con hombres y mujeres que en la Cuarta Transformación tienen en sus manos la directa responsabilidad de hacer que los derechos se conviertan en una realidad. Hombres y mujeres que gobiernan a favor de los más pobres y en nombre de la Cuarta Transformación. Hoy estamos de manteles largos, no solamente porque es 1 de diciembre y cumplimos 2 años de haber iniciado la Cuarta Transformación, no solamente porque estamos en Palacio Nacional, sino porque para este episodio nos acompaña, y estamos muy contentos de que así lo haga, el subsecretario Hugo López-Gatell, que es para nosotros un verdadero honor, un privilegio y un deleite poder contar contigo en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Antonio, a ti y a todo el equipo del Soberano. Muchas gracias. Platícanos un poco, porque como te decía en la introducción, de lo que trata es hablar pues de lo difícil que es gobernar, tomar decisiones. Platícanos un poco, después de casi 10 meses y muchísimas conferencias vespertinas, conferencias mañaneras, gestión de lo público, reconversión hospitalaria, expansión, gestión internacional para la vacuna. ¿Cuáles son los elementos con los que tú, y citando al presidente, optas entre inconvenientes, en la medida en la que la política es eso, tomar decisiones y optar entre inconvenientes en un momento tan complicado? ¿Cuál es la visión hasta ahora y a futuro? Porque, como lo has dicho mucho tiempo, nos estamos preparando por una pandemia larga. ¿En qué modelo de decisión basas optar entre inconvenientes? Cómo no, gracias por la pregunta. Cuando ubicamos un fenómeno como la pandemia de COVID-19, es muy importante nunca perder de vista la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque parecería obvio, pero es muy común que la expectativa pública, la expectativa del público, de la sociedad en México o en cualquier otro país del mundo, sea lo que todos deseamos, que no haya pandemia, que no haya personas enfermas, claro, que no haya personas que se hospitalizan y mucho menos que haya personas que pierden la vida. Pero, desafortunadamente, la realidad es que tenemos una enfermedad infecciosa emergente con potencial ya concreto, pandémico, que causa daños graves a los pulmones y otros órganos y es capaz de provocar la muerte en una proporción importante de la población. Esta idea de cuando se empieza a sumar el número de personas enfermas o peor aún de personas que pierden la vida, como si fuera posible tener la referencia de 0, claro, pues es la construcción de una narrativa que en la parte legítima toca con la aspiración de todas las personas. Pero en la parte inducida se vuelve una bandera política de los grupos adversarios al gobierno de la Cuarta Transformación, los grupos sociales, económicos, políticos que han perdido privilegios frente a políticas públicas de un gobierno que está transformando el régimen político y social del país. Y entonces construyen una narrativa del desastre, de la catástrofe y empiezan a utilizar de una manera no solo confusa, sino malintencionada el lenguaje técnico, la evidencia científica, las declaraciones de funcionarios internacionales, los datos que nosotros mismos proveemos para construir esta idea de que en todo momento estamos ante una situación de desastre. Y empiezan a construir estas fantasías fuera de lugar, fuera de realidad, e interesantemente sin darse cuenta de que el pueblo de México tiene acceso a información, obviamente tiene juicio, tiene criterio y tiene la capacidad de razonar sobre la realidad, pero intentan manipularla para confundir y desviar la atención hacia su escenario de catástrofe que lo han preconcebido desde el inicio, lo cual es muy lamentable porque no solo no ayudan al pueblo de México a encontrar la información más útil, a tomar decisiones razonadas, decisiones favorables al bienestar no solo individual sino colectivo, sino que empiezan a crispar el ambiente social y cambian la agenda hacia algo que es intrascendente para el pueblo, pero para ellos es trascendente porque es donde quieren insertar la discordia y anclar su propia agenda de sabotaje
al interés superior de la nación. Entonces, ese es un escenario hasta cierto punto inescapable. La politización de las epidemias es algo que está ampliamente descrito en la historia de muchas epidemias. Claro. No sería sorprendente que en esta ocurra, ¿no? Cuando tenemos ese punto de partida, lo que tenemos es el deber del poder público. Quienes somos personas funcionarias en un gobierno cuyo motivo fundamental es promover, proteger, defender el interés público, no podemos distraernos con ese ruido mediático, político, y tenemos que ser muy consistentes en lo que estamos haciendo. Aquí es donde viene la contribución de la parte técnica. Tenemos el privilegio de tener un presidente que, a diferencia de una gran mayoría de los jefes de Estado de otros países, a diferencia de ellas y ellos, dejó muy en claro desde el principio que la conducción de la epidemia se hacía con base en la evidencia científica, con base en criterios técnicos. Lo vimos con Donald Trump descalificando al doctor Fauci en Estados Unidos, directamente confrontados. E incluso hasta, pues tú lo viviste en 2009, en el momento en el que la pandemia de H1N1, con la relación que tenía tu equipo, el equipo de la Dirección General de Epidemiología, en donde estabas, y pues el presidente Calderón en su momento. Así es. Hablas no solo de experiencia comparada hoy, sino también por experiencia. Totalmente. Yo puedo dar fe, y lo he dicho en otras ocasiones, justamente me tocó participar en el manejo de una epidemia, una pandemia de influenza H1N1 en 2009, en el contexto de un gobierno que, lejos de apoyar a la comunidad técnica, a la comunidad científica, continuamente la censuró, la desplazó, le insertó agentes políticos para que le controlaran, desvirtuó la información y otras cosas peores, como el uso de la situación de epidemia para malversar los recursos públicos y hacer compras de emergencias, de pruebas diagnósticas, de alcohol gel, de cámaras de detección de temperatura, de plataformas informáticas, etc. Esa experiencia que viví en 2009 es radicalmente opuesta a la que hemos vivido hoy, donde tenemos esta continua impulso por parte del primer mandatario de la República, del presidente López Obrador, de que las decisiones técnicas son técnicas, se respetan y están basadas en ciencia. Con esta determinación sobre optar entre inconvenientes, hemos no solo vivido un momento complicado, sino que también tenemos ciertos logros de los que ya podemos sentirnos muy satisfechos. México es campeón de la cantidad de camas hospitalarias que están disponibles para la población. Ese ha sido el principio y pareciera que es un elemento sobre el que basamos toda nuestra estrategia frente a la presión permanente por pruebas, la presión permanente por ciertas cifras, como bien has manejado. La claridad aquí fue el modelo Centinela que nos permita poder ubicar cierta dinámica de la pandemia de tal manera que los hospitales tengan la capacidad de recibir a las personas. Hoy suena ya muy común, ya nos familiarizamos con esta discusión, pero ¿cómo era en febrero? ¿Cómo era en enero? Que veíamos que se sabía, lo has dicho siempre, desde los primeros días de enero en México se activó los protocolos para la preparación. ¿Cómo se veía en enero? ¿Cómo se veía en febrero? ¿Y cómo se logra tener hoy este resultado de la expansión y reconversión hospitalaria dando el número de camas disponibles que tenemos ahora? Exacto. En enero de 2020, en la primera quincena, ya estábamos preparándonos. Ya sabíamos, porque en los últimos días de diciembre de 2019 detectamos que en China había 44 casos de neumonía en un brote epidémico en el mercado de Wuhan. Para nosotros esa fue una señal clarísima. Aquí viene una pandemia. Y empezamos a trabajar... Desde finales de diciembre. Desde finales de diciembre. Yo recuerdo estar... a ver, si platícanos cómo fue eso. A ver. En los últimos días de diciembre y la fiesta de Año Nuevo los pasé en Tlayacapan, Morelos, en casa de una amiga muy querida. Salimos a pasear ahí al cerro y recibí mensajes del doctor Alomía diciéndome: nuestra unidad de inteligencia epidemiológica detectó esto. Te mando una ficha técnica.
Esto en Año Nuevo. En Año Nuevo. Esto ocurrió, sí, un día antes de Año Nuevo y los primeros 2 días de enero. Y empezamos en la conversación. Oye, a ver, y esto, pregunten esto, avisen, tata. ¿Sabes algo del sistema de la Organización Mundial de la Salud? Hay un sistema de alertamiento de emergencias que está gobernado por el Reglamento Sanitario Internacional. Y el doctor Alomía es en México el punto focal nacional para ese sistema. Entonces le empecé a preguntar y me dijo, sí, y este es el análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo es, aquí viene una pandemia, punto. ¿No? Sopas. Entonces, la instrucción fue, adelante. Lo comentamos con el doctor Alcocer y fue adelante, empecemos a prepararnos. Primeros días de enero. Primeros días de enero. Nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE, hoy, 1 de diciembre, Día de la Química y el Químico, felicidades a todas las personas profesionales de la química, empezó el INDRE a hacer un protocolo técnico de diagnóstico. Ya casi nadie se acuerda, pero somos el primer país del mundo que desarrolló una plataforma diagnóstica propia para el virus SARS-CoV-2. La sustituimos un par de días después porque surgió otra más vigorosa, la del protocolo Berlín, y después ya la incorporamos. Pero fuimos el primer país. Ya para entonces, desde el 9 de enero, estábamos produciendo informes, avisos preventivos a las personas viajeras y empezamos a alinear nuestro sistema de respuesta a emergencias con base en lo que existe en la institucionalidad, el Comité Nacional para la Seguridad en Salud. El 16 ya tuvimos una sesión del comité y empezamos a delinear el Plan General de Preparación y Respuesta con 8 componentes, desde vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, diagnóstico por laboratorio, atención médica, investigación científica, etcétera. Esto todavía dentro de, digamos, lo esperado o lo protocolizado de lo que una pandemia a lo largo de la historia había permitido, actuando con base en lo que sabíamos que se tenía que hacer, actuando inmediatamente. Inmediatamente. Nuestra guía necesariamente era documentos, algunos que existían en México, la experiencia de la pandemia de influenza 2009 y también manuales, lineamientos, protocolos que existen en la comunidad de salud pública que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y de Europa y otras agencias de salud pública del mundo. Te lo pregunto porque por la primera respuesta que das, el de optar entre inconvenientes, cómo ha venido desarrollando la pandemia, pareciera que hoy actualmente hay quien reclama qué se debe hacer. Como si hubiera el manual del buen comportamiento que da todas las respuestas habidas y por haber y que pareciera que tú negligentemente y el gobierno lo ignoramos por completo. Como si en el peor desastre sanitario y económico de los últimos 100 años hubiera un manual que dijera costo cero, todos bien, todos vivos, nadie se enferma, nadie se hospitaliza. Sin embargo, sí hubo un momento donde sí hay ese manual del buen proceder. Claro. Que en el inicio determinó la senda por el cual México iba a transitar. Claro. La acusación que han hecho por demás legisladoras y legisladores de los partidos de oposición, intelectuales reconocidos o autodenominados, columnistas, opinólogos, comentadores de televisión, etcétera, de que no reaccionamos a tiempo y que minimizamos la pandemia. Bueno, si reconocer que 44 casos de neumonía a más de 3,000 kilómetros de distancia, 7,000 kilómetros de distancia, representan el riesgo de una pandemia para la que hay que prepararse y empezar a prepararse desde el 3 de enero, si eso es minimizar la pandemia, es claro que no tienen la menor idea de lo que están hablando. Claro. Entonces, efectivamente, acudimos a lo que existe en la experiencia de la comunidad de salud pública. Y hay un elemento prototípico de la respuesta a una pandemia y quisiera aquí delinearlo una vez más para dejar en claro los componentes fundamentales de la respuesta. Cuando hay una pandemia de una enfermedad infecciosa de rápida propagación con potencial de alta virulencia, la capacidad de producir enfermedad grave y por lo tanto necesitar servicios de hospitalización, hay 2 elementos principales sobre los cuales actuar. No son los únicos, son los principales, los grandes elementos. Por un lado, hay que reducir los contagios. Es muy alentador, y lo ha sido hasta el momento, que el virus SARS-CoV-2 solo se transmite de persona a persona.
de manera directa por vía respiratoria. En las primeras 3 semanas de la pandemia se hicieron en otras partes del mundo, en México todavía no existían casos, investigaciones para descartar transmisión por agua, transmisión por alimentos, transmisión por la vía sexual. Qué bárbaro. Transmisión por vectores. Eso, ¿eh? Hubiera sido una debacle si hubiera otros mecanismos de transmisión. Entonces, una vez tranquilizados en eso, en ausencia de vacunas como mecanismo de protección específico, en ausencia de medicamentos útiles para reducir la virulencia o la transmisibilidad del virus, lo único que existía, y hoy que es 1 de diciembre de 2020, lo único que sigue existiendo son las medidas generales de prevención o de reducción de riesgos. Para una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, la medida número 1 es el distanciamiento físico de las personas. Sana distancia. Sana distancia. Y sana distancia involucra, por un lado, la distancia física entre 2 personas o más personas y la distancia social. De hecho, así se llama técnicamente Social medidas distancing. de distanciamiento social. Claro. Esto lo que tiene como objetivo es reducir la velocidad a la que ocurren los contagios. Y hay 2 submecanismos. Uno es la contención centrada en personas. Y esto quiere decir identificar personas contagiantes, que son los casos de enfermedad. Identificar o rastrear a sus contactos, y eso se hace por medio de una entrevista médico-epidemiológica. Utilizar cuando existen pruebas de detección que permiten verificar que existe la infección. Y a todo ese sistema de caso y contactos, ponerlos en aislamiento durante el tiempo relevante en que pueden desarrollar los síntomas, empezar a transmitir y contagiar a otras personas. Este es el primer subcomponente de la reducción de contagios. Este sistema, este mecanismo de contención centrada en personas, tiene límites y esto suele pasarse por alto. Si tuviéramos 10 casos, podemos toda la capacidad del sistema de salud ponerla al servicio de 10 casos, limitar sus contagios, se acabó la epidemia. Pero si fuera así, no habría una pandemia que afecta a toda la humanidad, a 7,000 millones de personas, casi 8,000 ahora, y a todos los países del mundo. Claro. ¿Por qué no se puede que esta sea la única medida? Porque por cada persona hay un promedio de 8 contactos. Cuando empieza a haber contagios, empieza a perderse la capacidad de rastrear a los contagios. Y no solo eso, sino de mantener bajo directa observación a las personas en aislamiento. Se empieza a perder. ¿En México nada más? No. En Estados Unidos, en Canadá, en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Noruega, en Australia, en Nueva Zelanda, en cualquier país del mundo. Si uno no es consciente de las limitaciones de una medida de salud pública, entonces uno empieza a suponer que sirven para algo que realmente no pueden ser. Y uno empieza a suponerlo desde la muy responsable posición pública como legislador u opinador o analista que hoy hace un año nadie hablaba de comorbilidades, nadie hablaba de PCR, nadie hablaba, es decir, tu incorporación a la esfera pública pues ha hecho una pedagogía que nos permite entender mejor quiénes somos, cómo nos relacionamos y además de qué se trata. Pero pareciera que ahora hay epidemiólogos de cajón y que frente a esta estructurada manera de procesar el qué se hizo y por qué se hizo, pues reclaman el por qué no hay pruebas y por qué no se cerró y por qué no estamos dando ingreso mínimo vital y incurriendo en cantidades exorbitantes de deuda para que la gente no salga, como si lo que se debiera hacer se puede hacer desde la distancia y no lo que me bien estás diciendo, en el día a día, en lo concreto y en lo real, cómo incidir. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esta posición de mirar las cosas desde lejos, desde la tranquilidad del hogar o desde una redacción de un periódico o desde una oficina de legislador a legislador. Hablar sin tener conocimiento, sin tener idea y no actuar, no contribuir, me parece sumamente lamentable.
todos estos opinadores, opinólogos, y esta creo que es la pregunta clave que el público tendría que tener en mente, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Sopa. ¿Qué han hecho editores y directores y dueños de periódicos, medios de comunicación en radio, televisión? ¿Qué han hecho intelectuales reales o autodesignados? ¿Qué han hecho los partidos políticos? ¿Qué han hecho las personas legisladoras? ¿Qué han hecho? Y en eso lo que hemos hecho, sígueme platicando, ¿cómo fue el tema de las camas? ¿Cómo llegar a ese gran Déjame nada más momento? para empaquetar este primer bloque, que es la reducción de contagios, la reducción de riesgos. Tiene dos A y B. A es esta contención centrada en casos. Cuando llega al límite y se empieza a perder la capacidad de rastrearlos, y nosotros lo presentamos públicamente aquí en la conferencia, cuando llegamos a menos de 30%, más bien, llegamos a un 30% de contactos no rastreables, dijimos, esto llegó a su límite útil. Se seguirá haciendo y se ha seguido haciendo hasta el minuto de hoy, 1 de diciembre de 2020. Pero hay que echar a andar otra medida que es la medida masiva de distanciamiento social, de mitigación. Y eso en México tomó una modalidad específica que se llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y es una serie de reglas básicas por las que se logra que las personas no estén físicamente cercanas en el espacio público o el espacio privado, mayormente el público. Aquí quiero destacar que a diferencia de lo que aspiran varios que tienen pretensiones autoritarias, así es, sí. Nosotros diseñamos la medida para que no fueran las personas las responsables de eso, sino fueran los espacios públicos mismos. Reducir los incentivos. Reducir los incentivos. Hay 3 razones fundamentales por las que salimos fuera de casa: trabajo, escuela o recreación. Está claro que en recreación hay un conjunto amplio de cultura, deporte, religión, lo que sea. Y las medidas, y esto está plasmado así en el Diario Oficial de la Federación, cuando se estableció la Jornada Nacional de Sana Distancia, el sujeto obligado es toda persona que administre, o entidad, persona moral o física, que administre un espacio público. El dueño de una empresa, o el consejo de administración de una empresa, o el gerente de una empresa, tiene que cerrar el campo de trabajo. El sistema educativo, todas las escuelas tienen que cerrar. La recreación, el que administra una plaza pública, si es el gobierno municipal, es responsabilidad del gobierno municipal. Si es un sistema de transporte o una aerolínea en su momento, etc. Y esto lo que permitió es que 80 millones de personas, 80 millones, salieran de temporalmente. Qué fácil se dice, ¿no? Exacto. Lograrlo es impresionante. Ahora, lo más impresionante es que esto se hizo sin coerción. Claro. Sin medidas de coerción. Que también qué fácil se dice, porque tomamos por sentado que esto era algo que tenía que ser. Así es. Y no es así. Así es. Y este es un modelo muy desafortunado, el de la coerción, el de la imposición, que viene de las eras antiguas de la salud pública, en un mundo donde la visión autoritaria de los gobiernos era la preponderante. Muy desafortunadamente, esta epidemia empezó en otras partes del mundo con medidas de coerción y de control de la movilidad social impuestas, incluso con el uso de la fuerza pública. Y ha dado lugar a desastres, violaciones flagrantes a los derechos humanos, incluso la muerte de personas. Este gobierno es un gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, que defiende los derechos humanos, defiende las libertades civiles. Y existen modalidades, y lo aprobó el pueblo de México, el mérito es del pueblo de México, demostró que tiene la capacidad de protegerse a sí mismos y de proteger a su comunidad. 80 millones de personas salieron del espacio público durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ahora, estas dos medidas, la contención y la mitigación, tienen como efecto primario el famoso aplanamiento de la curva. ¿Qué quiere decir aplanar la curva? Quiere decir que la cantidad de personas enfermas día tras día tras día siempre es menor a la capacidad del sistema de atención médica, de hospitalaria, de recibirles. Y ese es un objetivo técnico clarísimo, explícito en los planes de preparación y respuesta ante pandemias. ¿Por qué se han resistido tanto a estas personas, comentaristas, etcétera,
a entender el concepto de aplanamiento de la curva, porque no lo quieren ver, porque lo que quisieron ver es un desastre y quisieron ver las escenas muy tristes y lamentables que se vivieron en algunos países europeos. Y en América, y en América en Guayaquil, también, en Ecuador. O en Nueva York. En Nueva York. Al inicio de la pandemia. Lo que quisieron ver fue eso. Entonces cerraron a entender que aplanar la curva no quiere decir desaparecer la epidemia ni acabarla de un día para otro. Lo que quiere decir es que el riesgo se va difiriendo en el tiempo y que volvemos al punto de realidad. Lamentablemente, en México y en todos los países del mundo hay una pandemia que no se va a acabar de un día para otro, como lo ha demostrado la propia evolución de la epidemia. Con el tremendo rebrote en Europa. El enorme rebrote en Europa, el enorme rebrote que peor que incluso algunos países que en abril o marzo. Claro, de 3.5 a 7 veces el segundo pico epidémico en los países europeos comparado con el de abril. Y eso no lo tuvo México. México no tuvo una epidemia explosiva. México tuvo una epidemia lenta y necesariamente larga, claro. Y así está diseñado. Una meseta, ¿no? Una meseta. Entonces, la cantidad de personas enfermas que pudieran haberse presentado, yo lo podemos ver con las curvas epidémicas de Europa. Si uno suma el área bajo la curva, es decir, la cantidad de casos. La integral, que se presentaron en el primer pico epidémico y en el enorme rebrote, equivalen gruesamente a lo que México ha tenido a lo largo del tiempo. ¿Por qué razón? Porque aquí y en todo el mundo la epidemia no se va a acabar de un día para otro en ausencia de intervenciones específicas como podría ser una vacuna. Pero lo que sí se logra y se logró en México y se sigue logrando es que ganamos tiempo, objetivo número 1, en lugar de tener el pico epidémico en abril, lo tuvimos en julio, en la última semana de julio. Abril, julio, enorme diferencia. Segundo, este tiempo se utiliza eficientemente para expandir la capacidad hospitalaria. Y aquí viene el segundo bloque. La reconversión hospitalaria en México fue a partir de un sistema de salud quebrado. Que a nadie se le olvide eso. Dices quebrado. ¿Qué es quebrado? Pónganle... yo llegué a ver en algún momento un parámetro de comparación con el indicador de camas sensables. Sí. Corrígeme si estoy mal, pero creo que por el tamaño de la capacidad instalada de camas sensables por cada 100,000 habitantes, México tenía más o menos un sistema similar de Trinidad y Tobago. Exactamente. Hay indicadores clásicos que utiliza la OMS y otros organismos especializados justo sobre eso, la cantidad de camas hospitalarias que deben existir por cada, a veces se hace por 10,000, por 100,000 o por millón de habitantes. Y México tenía efectivamente, indudablemente entre los países de la OCDE, el menor nivel de camas. Si lo tomamos más allá de los países de la OCDE, estamos semejante a algunos países del Caribe o incluso a algunos países del sureste asiático, de África. México está en ese nivel, siendo la economía número 15 y la demografía número 11. Ese es el sistema de salud público que heredamos en este gobierno, producto de más de 36 años, no solo de falta de inversión, sino de corrupción, de robo, de malversación. Datos concretos. 307 hospitales dejó la administración 2012-2018. Inaugurados, construidos. Así es. Inservibles. Inservibles. Así es. Y a eso lo sumamos cerca de 80 hospitales en los que quedamos no solo en estas condiciones, sino empeñados con contratos muy adversos al interés público de 15, 20, 30 y 35 años. Colapsado e hipotecado. Tenemos que estar pagando miles de millones de pesos mensualmente o anualmente por hospitales que están subutilizados porque no tienen, entre otras cosas, personal. A México le faltan o le han faltado 240,000 personas profesionales de la salud. 240,000. 240,000. Claro, casi, es el número con el que empezaban el reclutamiento de médicos. Justamente. ¿No? Cierto. Casi 250,000 de personas profesionales de la salud. No todos son médicos y médicas y enfermeras y enfermeros. Camilleros. Radioterapeutas, anestesiólogos, sí. Pero 20% de esos 240,000 son personal clínico, médicas y médicos y enfermeras y enfermeros. ¿Por qué no estaban ahí?
porque en los últimos 36 o 40 años, México, el gobierno de México, decidió no invertir más en eso. Cerró los espacios educativos. En las escuelas y facultades de medicina, las generaciones se achicaron. Yo estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1988 a 1994. En mi generación entramos 1000 y salimos 250. Anteriormente había generaciones de 6 u 8000. Y hubo una, de médicos estudiantes de medicina, de nuevo ingreso. De nuevo ingreso. Y por una decisión, no es casual, no fue un accidente, hubo una decisión de política pública del Gobierno de México, en la que participó también la Universidad Nacional, que condujo a que se achicaran los espacios universitarios para formar profesionales. Desde hace 30 años que está el programa de las residencias médicas y la residencia única, digamos el plan único de especialidades médicas y el examen de aspirantes a residencias, nos faltan, se ha estimado, cerca de 30,000 a 40,000 especialistas en medicina, los distintos campos de la medicina. Y no se abrían las plazas necesarias. Entonces, lo que hemos hecho es, sobre ese desastre y en un tiempo aceleradísimo, lograr contratar, por ejemplo, 52,000 profesionales de la salud. Una quinta parte son médicas y médicos. De lo que en 30 años no se hizo, la quinta parte en 7, 8 meses. En 7, 8 meses, ¿no? Hemos aprovechado, y hasta el momento llevamos 42 hospitales que fueron rehabilitados, de esos que quedaron en obra negra o inaugurados inservibles, rehabilitados y puestos en operación. 42 hospitales hasta el momento. Y obviamente hemos tenido que hacer esquemas de tutoría de estos médicos y médicas. Formar un especialista en medicina crítica lleva 6 años, 3 de una especialidad troncal o 4 más 2 de medicina crítica. Y los hemos tenido que habilitar y entrenar en un tiempo récord y con un esquema de tutoría en pirámide para poder atender a las personas enfermas. Tuvimos que comprar y también reparar ventiladores, estos aparatos de terapia respiratoria, claro, en un tiempo aceleradísimo, porque habíamos estimado justamente un déficit de cerca de 9,500 ventiladores. 9,500 al inicio de esta epidemia. Entonces, todo eso lo hemos estado haciendo y la población ha logrado disminuir el riesgo y el gobierno y los servicios de salud hemos logrado que nadie se quede fuera de la atención médica porque están esas camas disponibles. Cuando les fracasó este intento de desvirtuar la opinión pública a los adversarios de este gobierno, entonces convirtieron en un tema que hubiera camas vacías, como si nosotros tuviéramos las camas ociosas, esperando y no hiciéramos otras acciones. Un elemento importantísimo es que las personas acudan a tiempo a los hospitales. Y aquí viene un tema que es inescapable. ¿Por qué razón mueren tanto las mexicanas y mexicanos? Porque tenemos una salud deteriorada. La peor de las epidemias de obesidad ocurrió y ha ocurrido en México. 3/4 partes de la población mexicana tienen sobrepeso u obesidad. Tenemos 15% de la población adulta con hipertensión arterial. Tenemos hasta 12 o 14% de la población adulta mayor de 20 años con diabetes. Tenemos hasta un 10% de tabaquismo. Estas 4 condiciones, más la edad, son los determinantes principales de que las personas con COVID tengan la forma grave y mueran. Eso no se vio en Europa, donde las prevalencias, y no se diga en Asia, donde las prevalencias de estas enfermedades crónicas son muy bajas. Tenemos una población que la mitad vive por debajo de las condiciones de pobreza. Por debajo me refiero a la línea referencial de los economistas mínima, del bienestar. Sí. La mitad de las mexicanas y mexicanos vive en pobreza.
Entonces, estos opinadores, estos legisladoras y legisladores de los partidos, sobre todo conservadores, pareciera que no tienen noción de la realidad del pueblo. Sí, qué fácil es salir a hacer pirotecnia verbal, claro, sin la responsabilidad que claro. implica. Si se vive en una casa lujosa, se tienen alimentos 3 a 5 veces al día, se tienen empleadas y empleados domésticos, se tiene vehículo, se tiene agua potable, luz, drenaje todo el tiempo, si se vive en un barrio residencial, con un parque en la esquina, si me traen la comida aquí no tengo que salir. Claro. Qué cómodo es estar escribiendo una columna para uno de estos periódicos corporativos diciendo 100,000 muertos. ¿Qué conciencia tienen estas personas sobre la vida de esas personas? Incluso que además legisladores, por ejemplo, no sé si viste que Marcelo Torres Cofiño, un legislador local del PAN en Coahuila, que se le había pasado permanentemente, él es actualmente el presidente del Congreso en Coahuila. Es que además es el caso icónico de la hipocresía de esta gente, porque es una persona que ha atizado la oposición a ti, a tu política, al gobierno, y recientemente organizó, avaló y participó en la boda de su hijo en un lugar cerrado en Torreón, Coahuila, de donde yo soy, con más de 200 personas, de donde, como sabes, ahorita hay un pico enorme en la laguna, precisamente derivado de congregaciones sociales en espacios cerrados de más de 10 personas, casi siempre por este sector adinerado de la población. Claro. O sea, es emblemático que es donde más irresponsable está, no solo en lo que se dice, sino también en lo que se hace. Claro, claro. Y esta otra emblemática boda de la sobrina de uno de los magnates de la industria papelera internacional y otras empresas. De Claudio X González, nuestro principal adversario político, que el soberano. Con 300 invitados en una boda, desde luego, de lujo. Era llamativo, pues se han filtrado las fotos y se ve que solo los meseros traían cubrebocas. Claro. Pero la elegante concurrencia que fue a felicitar a la al hijo del magnate, afortunada pareja, no. Entonces, qué cómodo es estar diciendo echen la culpa a Gatell, ¿no? Y otra cosa que se suele olvidar o se suele buscar que se olvide y se confunda es el tramo de responsabilidad. El gobierno de México es una autoridad sanitaria federal, es la autoridad sanitaria nacional, y toma disposiciones generales. Los gobiernos de los estados tienen responsabilidades locales. En 1997 se descentralizó el sistema de salud. Cada sistema de salud depende de cada gobierno del estado. El Hospital General de Coahuila, o de Torreón, o el de Saltillo, es propiedad y es administrado por el gobierno de Coahuila. Las decisiones que se tenga sobre el equipamiento, sobre el personal médico, sobre el uso del hospital, son del gobierno de Coahuila. Pero esa es solo la parte del sistema de salud. El gobierno de Coahuila es quien puede decidir si cierran o no las empresas que estuvieron abiertas en contra de la disposición general del gobierno de México. Entonces, cuando vienen estos rebrotes, podemos documentar que se abrieron bares, que se abrieron fiestas públicas, que no se cerraron espacios de congregación, que se fomentó incluso otras medidas que fueron distractores por parte de los gobiernos locales. Subsecretario, déjame te tuteo en esta pregunta. Por favor. Hugo, por favor. Porque se refieren a ti, muchos nos referimos a ti como subsecretario, López-Gatell, pero Hugo. Por favor. Cuéntame muy neta, porque ahorita hablas de manera muy general, pero muy consistente sobre los alcances, los riesgos, las oportunidades que alcanzamos a ver, cómo las tomamos. Pero cuéntame cuándo fue que hubo ese momento de debilidad humana, esa flaqueza de carácter, algo que hayas sentido en donde dijiste, puede esto salir muy mal.
No se ha presentado. No se ha presentado, no se ha presentado, eso en efecto. Por eso lo hago después, porque no quiero ni confundir ni mantener eso. Así es. No se ha presentado. No se ha Justo presentado. No. Lo que ha ocurrido en el mundo primero, en la región de América y en México, es lógicamente explicable por la conducta de las sociedades y sus gobiernos. En México logramos mitigar la epidemia, logramos tener una curva epidémica lenta, plana, larga, tal como lo hemos venido diciendo desde los primeros días de la epidemia. Aquí quiero dejar muy en claro dos cosas previas. La muerte de personas, así sea una, invariablemente debemos condolernos por ella, debemos asumir, debemos sentir el drama que significa, así sea una persona. Porque en esa persona hay una vida que se extinguió, hay una familia que quedó con un vacío, hay una comunidad que quedó perturbada, potencialmente hay una sociedad que se afecta. Las personas adversarias de este gobierno han querido lucrar políticamente del drama de personas que son socialmente tan distantes de ellas y ellos, que me parece una profunda falta de respeto, que se concentren en sumar estas lamentables defunciones para ir creando un efecto de volumen en un mensaje de escándalo. Para mí, para nuestro equipo, para el gobierno de México, cada una de las muertes tiene un significado en sí mismo. Y esta idea de crear un miedo social a través de subrayar la tragedia es un truco muy perverso de quererse adueñar del dolor humano de otras personas, insisto, totalmente distantes. ¿Qué sabe estos empresarios especuladores y el de la boda, factureros, el de la boda, sobre un campesino que perdió la vida junto con dos de sus hermanos, su hijo, y dejó abandonada a una familia? Entonces, ¿tú preveías esto? El lucro perverso, el enrarecimiento de la discusión que iba a ser tener esta tragedia social y enfrentarla para que por encima de eso prevaleciera lo técnico, lo políticamente responsable. Totalmente. Sí que... Dentro del plan de respuesta está el elemento de comunicación social. Y es la comunicación de los riesgos. Cuando se decidió tener una conferencia vespertina todos los días, más de 275, es porque está muy claro que informar al pueblo, informar al público, es no solamente un acto de responsabilidad y de ética del ejercicio del poder público, sino es un elemento técnico de alto valor porque vinculas a las personas. Si las personas se vinculan a partir del miedo, quedan presas de esta especulación, este lucro político que hacen oportunistas. Si las personas se vinculan a partir de conocer la realidad, y un principio de acción es, cuando las cosas van bien, se dicen. Cuando las cosas van mal, se dicen. Porque la población tiene la garantía de que lo que ocurra se le va a decir. Si hay que llamarlos a quédense en casa, se les va a llamar. Si se les dice disminuyan su movilidad, se les va a decir. Sí, no hay vacíos que se llenen con incertidumbres, miedos o angustias. Así es. Entonces, por esa razón es que constantemente damos la información y la seguiremos dando, ¿no? Pero la politización de la tragedia, politiquería, es el oportunismo de grupos de interés que hoy están viendo que la verdadera tragedia para ellos es perder privilegios. Y entonces tratan de impulsar lo que acabamos de ver hoy con el informe del presidente, el informe de 2 años de gobierno. Desde ayer por la noche, 30 de noviembre, se aprovecharon de unas declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, las tergiversaron, querían aquí en la conferencia de prensa arrinconarme a que yo diera una declaración que pudiera ser un titular, como no le salió, titulares de al menos 6 periódicos de circulación nacional de hoy, destacadamente el Reforma, el Universal, Milenio, Crónica, en primera plana,
la OMS pide a México que sean serios con la epidemia, ¿no? Entonces, esa era una. La otra que también podía ocurrir, y es así en los primeros días de febrero, era una incertidumbre científica que podía dar lugar a algo muy preocupante, es que el comportamiento del virus fuera distinto. Sí, el doctor Alcocer participó en una conferencia vespertina, me parece que por abril o por mayo, de las primeras en las que participaba, y dijo que para ese momento ya se habían escrito más de 25,000 artículos científicos que hablaban sobre pues, el comportamiento, el desarrollo, el alcance que tenía la enfermedad, por lo que pues, las cosas suceden, el conocimiento se actualiza y por eso es que se dice lo que se dice en un momento y se dice lo que se dice en otro. En otro momento. ¿No? Justo. Esto es lo que a mí me ha llamado la atención. Estas fuerzas conservadoras en partidos políticos, en la prensa corporativa, en grupos de autodenominados o reales intelectuales, parecieran estar estancados en el tiempo y son incapaces de visualizar que en febrero la evidencia científica de un fenómeno emergente, un fenómeno nuevo, un virus nuevo, era limitada y que en ese momento, insisto, hoy es 1 de diciembre, no me retracto de lo que dije en febrero. Claro. Lo que dije en febrero era basado en la información científica existente en febrero. El comportamiento de SARS-CoV-2, el virus, y de la enfermedad COVID era semejante al de la influenza. Posteriormente, cuando la epidemia se movió de China a Estados Unidos, a Italia, a España y a muchos países de Europa, se verificó que en otras poblaciones tenía otros comportamientos, mayor virulencia y también una transmisibilidad más amplia. Que era entre humano-humano, no entre animal y humano o entre agua. Eso ahí se descartaron otros mecanismos de transmisión. Y ahí era, digamos, ese fue uno de tus miedos en su momento, en que fuera así de explosivo. Una preocupación que yo tuve y el equipo tuvimos, lo conversamos, fue que hubiera más de un mecanismo de transmisión que pudiera amplificar y crear una situación no controlable. Ok. Bueno, estando donde estamos, nos has explicado cómo se entendió en tu oficina, tu equipo y el gobierno de México en general, cómo aproximarse a la pandemia y llevar a este país a una situación muy saludable de camas disponibles para personas. Viene la vacuna, o así esperamos, que llegue pronto. Subsecretario Hugo López-Gatell, ¿cómo le va a hacer el gobierno de México para evitar la captura de prácticas neoliberales en la compra, distribución y aplicación de la vacuna una vez que ésta llegue a México y esté disponible para la gestión de las instituciones públicas? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo no? Las vacunas son un bien público. Si uno considera las vacunas como un recurso de la salud pública para proteger poblaciones, es un bien público. Uno puede pensar en la vacuna como un producto farmacéutico, como un bien de uso privado. Y puede haber una tendencia natural de las personas, sobre todo cuando son movidas por el miedo, el egoísmo y la ignorancia, a tratar de tener un acceso anticipado sin importar los demás. Lo interesante aquí es que la vacuna principalmente tiene un efecto protector de rebaño. La famosa inmunidad de rebaño de la que se ha hablado se logra cuando tenemos la mayor cantidad de personas vacunadas. De modo que la principal contribución de la vacuna es el efecto de masa, no el efecto de protección individual. Estamos construyendo un nuevo sistema de salud sobre nuevas bases. La aparición del INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar, ha sido una pieza clave para poder responder a esta pandemia. Y aquí es muy interesante. Todavía hasta ayer se escuchaban personas que en su momento participaron en la construcción del modelo de salud, de protección social en salud, conocido como Seguro Popular, que destacadamente había privilegiado la conducta egoísta de las personas y la lógica neoliberal del mercado libre de provisión de servicios de salud, y que dio lugar a un desastre
de múltiples proveedores de calidades diversas que estafaron al Estado mexicano para hacer aventuras comerciales con productos de baja utilidad pública y enormes costos, en redes de diagnóstico por laboratorio, que todavía siguen en manos de oligopolios privados, en este tema de los hospitales que fueron construidos con esas asociaciones público-privadas que hoy tienen atado el presupuesto público a importantes gastos y lo tendrán por los siguientes 30 años. Y la fragmentación de nuestro Sistema Nacional de Salud, que viene de tiempo atrás. Cuando desaparece el Seguro Popular, creamos el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que lo que busca es tener una armonización de la empresa pública del Sistema Nacional de Salud. Y estamos hoy en capacidad de responder ante esta epidemia como lo hemos logrado, gracias a que tenemos a un elemento articulador. Las ayudas que le dimos a los 32 entidades federativas, incluyendo gobiernos de la oposición, fue gracias a que el INSABI pudo transferir y equilibrar el acceso a los ventiladores, a las personas profesionales de la salud, a los recursos diagnósticos, etc. Incluso gobiernos de la Alianza Federalista. Bueno, estos gobiernos autodenominados federalistas no han dejado de pedir recursos y no han dejado de tenerlos. Tienen contrataciones, tienen personal, tienen ventiladores, tienen las pruebas diagnósticas. Que con mucho gusto se les hace llegar. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto, pues sus derechos, ahí es nuestro deber. Claro, nuestra responsabilidad es el bien nacional. Las pruebas diagnósticas, que con tanto ahínco dijeron pruebas, y el gobierno de México no quiere dar pruebas y qué barbaridad, todas, absolutamente todas, se les han dado. Llevamos más de 2.500.000 pruebas realizadas, se les han dado a los estados por parte del gobierno federal. Entonces, pensando en la vacuna, tenemos mecanismos para mantener el orden en ese sentido. Y aquí es indispensable que solo el gobierno de México compre las vacunas. Una tentación que ya se empieza a sembrar por ahí es que las compañías productoras de vacunas le vendan directamente a los estados. Afortunadamente el marco legal vigente en México lo prohíbe. Si un estado va y compra vacunas y pretende empezar a utilizar vacunas, está violando la ley, porque el Sistema Nacional de Salud contempla a la vacunación, digamos la Ley General de Salud, como uno de los elementos de la salubridad general. Y eso es responsabilidad, materia de responsabilidad del gobierno federal. Entonces, ahí es importantísimo mantener el orden, no anticiparse con estas prácticas especulativas, a veces económicas o políticas, por parte de los gobiernos locales. Y la progresión de la vacunación se ha establecido después de una reflexión muy profunda y muy extensa que atendió a criterios técnicos, criterios científicos, criterios éticos, criterios de justicia social, para que se logre el máximo beneficio y no el acaparamiento o la propensión egoísta al uso de la vacuna. Tendremos entonces la seguridad de que lo alcanzado, lo logrado y las batallas libradas que han permitido hoy tener lo que tenemos, será mucho, será poco, pero es justo, es en nombre de los derechos y es a favor de los ciudadanos. Se repetirá y tenemos la garantía de que para el tema de la vacuna, su compra, distribución e implementación, pues el gobierno de México habrá de defender el interés público. Así es. La lógica de todo esto, y es el mandato explícito que el propio presidente López Obrador ha dado, es promover, proteger y defender el interés público en salud. Y las vacunas no serán la excepción, se van a utilizar con ese propósito y por eso hablamos de acceso universal y gratuito a las vacunas contra COVID-19. Hugo, doctor López-Gatell, subsecretario, gracias. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta larga conversación, pero creo que es importante poder tener la oportunidad de sistematizar de manera honesta lo alcanzado, los retos por venir. Ese es el propósito de este espacio. Orgullo 4T es un lugar en donde hombres y mujeres pueden tener
la libertad de poder hablar sin simulación sobre los grandes retos que implica gobernar en nombre de la Cuarta Transformación. Mi nombre es Antonio Atolini, ya saben, como Atole, pero con doble T. Esta es una transmisión para El Soberano, Orgullo 4T. Nos vemos la que sigue.